Muy bien, vamos a ver ahora entonces lo que van a ser los músculos del cuello. Dentro de los músculos del cuello, nosotros vamos a ver que existen como si fuese tres compartimientos o tres grupos musculares grandes. Los músculos dorsales, que estarían en la parte posterior, que nosotros llamaríamos de músculo de la nuca, son músculos extensores, ¿ok? Tenemos los músculos laterales, que estarían en la parte lateral del cuello, que tienen como función en este caso hacer la rotación y la flexión lateral de la cabeza. Y también tenemos los músculos que estarían en la parte anterior, que serían los ventrales. Dentro de estos músculos tenemos en este caso también unos músculos que están en relación al hueso hioides, o músculos que se insertan en el hueso hioides, ¿sí? Estos músculos ventrales, vamos a ver que van a ser prevertebrales, significa que van a estar por delante de la columna vertebral y van a tener la función de ser la flexión de la cabeza. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de clasificar según estén hacia atrás, lateral o por delante. Y la función que van a tener los músculos que van a estar atrás van a ser extensores. Lateralmente son rotadores laterales o rotadores y flexores laterales, ¿ok? Y los músculos ventrales van a ser en este caso prevertebrales y van a ser flexores. Los músculos del hueso hioides tienen una función dependiendo de qué músculos sean, nosotros vamos a ir describiendo su función. Eh, Estos músculos se vuelven a clasificar en músculos supra e infrahioideos, pero ya vamos a detallar bien enseguida. Muy bien. Dentro de estos músculos, lo que nosotros vamos a estudiar van a ser a los músculos laterales y a los músculos ventrales, ¿ok? Los músculos laterales y ventrales. Estos músculos dorsales no estudiamos en el capítulo de cuello como tal, ¿sí? Esto nosotros estudiamos con músculos del dorso. Cuando nosotros veamos dorso, ahí se estudian estos músculos dorsales que en la parte del cuello son llamados músculos de la nuca, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos los músculos primeros laterales. Los músculos laterales se vuelven a dividir en dos grandes grupos, los músculos superficiales y los músculos profundos. Los músculos superficiales son solamente dos, el platisma y el esternocleidomastoide, ¿sí? Y los músculos profundos van a ser, en este caso, los escalenos, que van a ser escaleno anterior, medio y posterior, ¿sí? Son cinco músculos, los músculos laterales, que son clasificados en superficial y profundo. ¿Ok? Superficial solamente 2 y profundo solamente 3. ¿Ok? Ahora, y esto que anotamos aquí, estos músculos que tenemos aquí, los intertransverso y recto lateral como tal, no son considerados como músculos laterales. Si ustedes leen el libro van a ver que dicen son solamente 5 músculos. ¿Por qué colocamos aquí? Porque aquí se estudian estos músculos porque tienen una función similar a estos. Comparten funciones similares a estos músculos. Entonces también le vamos a estudiar un poquitito intertransverso y el recto lateral de la cabeza, ¿sí? Muy bien. Y veamos aquí este músculo que estamos viendo aquí, que es el músculo platisma. El músculo platisma también es llamado de músculo cutáneo del cuello, ¿ok? Es un músculo bastante superficial y es un músculo que forma parte de los músculos de la expresión facial. Si nosotros, o más adelante vamos a estudiar lo que son músculos de la expresión facial, son músculos que tienen la característica de que se insertan en el tejido celular subcutáneo, en la piel. Estos músculos mueven el rostro, mueven la piel del rostro, entonces son considerados como músculos de la expresión facial, ¿sí? ¿Y dónde se estaría insertando este músculo? Si nosotros vemos aquí hacia abajo, esto desciende hacia la región infraclavicular, hacia la región deltoide y a la región acromial o subacromial. Vamos a ver mejor en una imagen desde una vista lateral, ¿ok? Y aquí, a este nivel, vamos a ver en esta imagen, aquí por lo que sería en la parte externa de la mandíbula, en el cuerpo de la mandíbula, existe una línea que es llamada de línea oblicua de la mandíbula. Cuando veamos hueso mandibular, vamos a estudiar a esa línea oblicua. Entonces viene a insertarse a ese nivel y sobre lo que sería la piel de esa región, la piel de lo que sería nuestro mentón y de la comisura labial, ¿sí?
es importante reconocer que viene a insertarse a estos niveles porque cuando este músculo se contrae, deprime el ángulo de la boca y es considerado como músculo de la que expresa la tristeza, ¿ok? Entonces eso sería. Y aquí vemos como desde lo que sería la línea oblicua, la piel a nivel de la región del mentón y de la comisura labial, esto desciende y va hacia la región infraclavicular, la región deltoide y la región acromial o subacromial. ¿Ok? Si este músculo se contrae así de esta manera, ustedes pueden ver que por esta inserción cutánea aquí a este nivel, si uno hace, inclusive esto mueve a la glándula mamaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería eso. Aquí vamos a ver cómo este músculo es bastante superficial. Esto sería un corte transversal a nivel del cuello. Fíjense, este es el cuerpo de la vértebra apófisis espinosa. Significa que esto es posterior, esto es anterior. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a ver que los músculos del cuello están envueltos por ciertas fascias que ya vamos a estudiar. Y esta es la fascia más externa que tenemos. Esta es la aponeurosis cervical superficial, que es la que nosotros vamos a ver que da toda la vuelta al cuello, que estamos viendo aquí de color verde. ¿Ok? Y aquí a este nivel estamos viendo un corte transversal a nivel del músculo esternocleidomastoideo. Y fíjense cómo por fuera, otra vez a esta aponeurosis cervical superficial, nosotros encontramos al platisma. Este es el platisma, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí la piel, lo que estamos viendo aquí, el tejido celular subcutáneo, y después ya encontramos al platisma. Es bien superficial este músculo, ¿sí? Y el músculo platisma está inervado por una rama que viene de nuestro nervio facial, que es la rama cervical del nervio facial. Vamos a ver después que el nervio facial origina como ramas terminales, dos troncos, y del tronco inferior sale una rama que sería la rama cervical del nervio facial. ¿Ok? Muy bien, entonces sería eso nuestro músculo platisma. Ahora vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo, esto que estamos viendo aquí. Ya su nombre casi nos está contando los sitios de inserción de este músculo, ¿sí? Dice esternón cleido de clavícula y mastoideo de apófisis mastoide. ¿Ok? ¿Dónde se está insertando esto? Y veamos aquí su inserción superior. Se estaría insertando aquí en este accidente anatómico que le mencionamos cuando hablábamos de los límites superiores del cuello. Y veíamos que teníamos aquí lo que sería la apófisis mastoides, y aquí a este nivel existe una línea que es la línea nucal superior. Entonces, desde la apófisis mastoide y línea nucal superior, este esternocleidomastoideo va a descender y va a insertarse en lo que sería en el manubrio de nuestro esternón y aquí en lo que sería nuestra clavícula. ¿Ok? Bien, aquí en lo que sería en el borde posterior más o menos de nuestra clavícula, ¿sí? Y fíjense, aquí nosotros vemos como si fuese un fascículo, o los fascículos que vienen aquí al esternón y los fascículos que vienen aquí a la clavícula. Aquí nosotros vamos a estudiar un triángulo que se forma entre los fascículos claviculares, los fascículos esternales y la clavícula. Aquí nosotros vamos a encontrar un triángulo que es llamado de triángulo de Sedillo o Sedillo. ¿Ok? Entonces, este es nuestro músculo esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo, así como vimos hace rato en esta imagen, está envuelto por esta aponeurosis, que es la aponeurosis cervical superficial. Fíjense cómo esto se desdobla, ya sea en su borde anterior y en su borde posterior, y lo envuelve, lo contiene a esto que está aquí, ¿sí? Y el esternocleidomastoideo va a tener como función va a inclinar la cabeza hacia el mismo lado y hacer girar hacia el lado opuesto. Esa sería la función de nuestro músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Muy bien. Aquí le vemos en esta imagen, este es nuestro músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Aquí está bien extendido el esternocleidomastoideo. Es muy visible en la persona que en este caso no tiene o que es bien flaco, ¿sí? Muy bien, nuestro libro habla de cuatro fascículos del músculo esternocleidomastoideo, que en este caso, si nosotros vemos, van a ser tres superficiales y uno profundo.
Estos son los superficiales que van desde el esternón hacia la apófisis mastoideo, sería el fascículo esternomastoideo. Este sería el fascículo externo occipital que se dirigiría hacia la línea nucal superior, y aquí tendríamos otro fascículo superficial que sería el cleido occipital, y el fascículo profundo sería el cleidomastoideo, que sería este que estamos viendo aquí, ¿sí? Es solamente recordar que desde el esternón hacia arriba se va a dirigir hacia la apófisis mastoide y el hueso occipital, ¿okay? Esternomastoide, esterno occipital, y desde la clavícula la misma cosa, hacia la apófisis mastoide y hacia la apófisis, hacia la línea nucal superior del hueso occipital. Entonces serían aquí cleidomastoideo y cleido occipital. ¿Cuál es el fascículo profundo? El cleidomastoideo, ¿ok? Muy bien, entonces sería eso nuestro músculo externo cleidomastoideo. Y aquí vemos en esta imagen cómo la aponeurosis, esto que estamos viendo es la aponeurosis cervical superficial. Y fíjense cómo le envuelve a este músculo externo cleidomastoideo, así como estamos viendo aquí, ¿sí? Muy bien, y muy importante reconocer aquí en esta imagen que el esternocleidomastoideo, fíjense cómo está cubriendo, o es como si fuese que está en íntima relación con esta estructura que vemos aquí, que es el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿ok? Esta sería la vena yugular interna, esta es la arteria carótida, y este que está aquí sería nuestro nervio vago. Entonces decimos como que el esternocleidomastoideo es el músculo satélite del paquete vasculo nervioso del cuello. Y si nosotros vemos aquí por transparencia, estamos viendo a la vena yugular interna, ¿sí? Y estas venas yugulares, ya para que le vamos a adelantar un poquitito, nosotros tenemos una vena yugular interna, que va a ser esta que está internamente al esternocleidomastoideo, ¿ok? Tenemos una vena yugular externa, fíjense, esta es la vena yugular externa, está externo o superficial al esternocleidomastoideo, ¿ok? Y también, en este caso, por fuera del esternocleidomastoideo, nosotros vamos a ver a estas ramas del plexo cervical superficial, que estarían en relación aquí o saliendo en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo en un punto que es llamado de punto de Erbs, y a ese nivel salen las ramas del plexo cervical superficial, y esas ramas se relacionan superficialmente con el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿con quién se relaciona superficialmente el esternocleidomastoideo? Y aquí le vemos a la vena yugular externa, ¿ok? A las ramas del plexo cervical superficial. También le vamos a ver a este músculo que le estaría cubriendo, que es el músculo platisma, y ya vimos también que este músculo está envuelto por el desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial. Aquí, fíjense, se cortó y se retrajo el esternocleidomastoideo, y aquí vemos cómo entra en relación con el paquete vasculo nervioso del cuello, con sus ramas, y vemos cómo estaría cruzando también aquí a este músculo que estamos viendo aquí, que es el músculo homoioideo. Ok, entonces bastante relaciones importantes tiene el esternocleidomastoideo. Y decíamos el esternocleidomastoideo que tenía como función en este caso hacer la inclinación lateral de la cabeza, ok, hacía una inclinación de la cabeza, y decíamos también que este músculo iba a hacer girar la cabeza hacia el lado opuesto. Eso es importante que reconozcan, porque existe una patología que es llamada de tortícolis, y en la tortícolis lo que ocurre es una contracción, no se sabe el por qué, pero este músculo es como si fuese que aumenta su tono muscular y el músculo queda contraído, entonces la cabeza gira hacia el lado en que el músculo esté contraído, ¿okay? En portugués creo que esto se llama torcicolo, ¿okay? Entonces es el esternocleidomastoideo el que causa esto. Y también existe en este caso patología en donde ya el recién nacido nace con el esternocleidomastoideo más corto, entonces a eso se le llama de tortícolis congénita, y la cabeza del bebé ya viene rotado o orientado hacia un lado, ¿ok? Muy bien, entonces esto sería nuestro músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? ¿Cómo está inervado nuestro esternocleidomastoideo? Y está inervado por una rama lateral del nervio accesorio, o nervio espinal también es llamado ese nervio, ¿ok? Y también el segundo nervio cervical da una rama para nuestro músculo esternocleidomastoideo. Esos nervios están llegando por su cara profunda. Esto que estamos viendo no le inervan, ¿ok? Estos son ramas sensitivas
que estamos viendo que son ramas del plexo cervical superficial, ¿sí? Muy bien. Y aquí en esta imagen vemos como del lado derecho el esternocleidomastoideo, esto sería su fascículo esternal, su fascículo clavicular, vemos cómo está envuelto por la aponeurosis cervical superficial. Y aquí vemos cómo el músculo platysma está por fuera de nuestra aponeurosis cervical superficial, ¿ok? O también decíamos que era llamado de músculo cutáneo del cuello. Este músculo está más desarrollado en los animales, en los caballos, en la vaca. Se ve cuando un animal, un pájaro, se posa sobre el caballo o la vaca. Entonces, para ahuyentar a ese animal, este músculo platysma se contrae, como haciendo ciertas vibraciones para poder ahuyentar a aquello que le esté molestando, ¿ok? Y aquí ya le vemos en este caso sin la aponeurosis. Y otra vez la relación importante aquí, que vemos que internamente el esternocleidomastoideo está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Una herida a este nivel, y si lesiona estos grandes vasos, es bastante grave, ¿sí? Muy bien. Entonces sería otra vez, aquí vemos cómo estaría en relación con lo que sería hacia atrás con nuestro músculo omoioideo. Ya vamos a estudiar enseguida unos triángulos, y otra vez entre el fascículo external y el fascículo clavicular, aquí encontramos un triángulo que es llamado de triángulo de Sedillo, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver aquí a los músculos que serían los músculos laterales profundos, ¿ok? Y decíamos que eran tres, que eran el escaleno anterior, que es ese que estamos viendo ahí, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces tenemos tres músculos escaleno: escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior. Y decíamos que también íbamos a estudiar dentro de los músculos laterales profundos a este músculo que es el músculo recto lateral de la cabeza, y a los intertransversos que nos estamos viendo en esta imagen. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí de nuestro músculo escaleno anterior? Veamos aquí. El músculo escaleno anterior, este que está aquí, se está insertando en el tubérculo anterior desde la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical. ¿Qué estoy diciendo tubérculo anterior? Revean ustedes el video en donde hablábamos de las vértebras cervicales. Nosotros veíamos que en su apófisis transversa, la raíz anterior terminaba en un tubérculo que era llamado de tubérculo anterior, ¿ok? Y en ese tubérculo anterior es donde se está insertando nuestro músculo escaleno anterior, desde la tercera a la sexta vértebra cervical. Y desde ahí este músculo va a dirigirse hacia abajo y lateralmente para insertarse en lo que sería en la cara superior de la primera costilla, en un tubérculo que es llamado de tubérculo del músculo escaleno anterior, o también conocido como tubérculo de Lisfranc, ¿ok? Entonces es muy importante que recuerden, ahora ya sabemos que el tubérculo de Lisfranc o tubérculo del músculo escaleno anterior era un tubérculo que servía para la inserción de nuestro músculo escaleno anterior, ¿sí? Muy bien. Nuestro escaleno medio, fíjense aquí, a mí me sirve para recordarme. Si ustedes ven el escaleno anterior, decíamos desde la tercera a la sexta, ¿ok? Yo hago así, vamos a colocar desde la tercera a la sexta vértebra cervical, ¿ok? Y nuestro escaleno medio, yo me recuerdo así, a este le coloco aquí el número que le sigue y a este el número que le sigue, ¿ok? El escaleno medio se inserta en el tubérculo anterior desde la segunda vértebra cervical, o sea, sería el axis, hasta la séptima vértebra cervical. Y desde ahí nuestro músculo se dirige para insertarse en la primera y en la segunda costilla, ¿ok? Entonces ahí se estaría insertando nuestro músculo escaleno medio, tubérculo anterior desde la segunda hasta la séptima vértebra cervical. Desde ahí se va a insertar en la primera y envían unos fascículos a la segunda costilla. Aquí no estamos viendo, pero sí envían unos fascículos a la segunda costilla. Muy bien. Y ahora vamos a ver que nuestro escaleno posterior, que es este que estamos viendo aquí, se va a insertar también en las vértebras cervicales, pero estos se insertan en el tubérculo posterior.
¿Qué sería eso? Estos dos se insertan en el tubérculo anterior de la apófisis transversa y el escaleno posterior se inserta en el tubérculo posterior de la apófisis transversa. Y desde ahí este músculo se va a dirigir para insertarse en la segunda costilla, en la cara superolateral de la segunda costilla. ¿Sí? Muy bien, entonces esta sería las inserciones de nuestros músculos escalenos. ¿Sí? ¿Cómo están inervados los músculos escalenos? Están inervados por el plexo cervical profundo, que vamos a ver que después más adelante cómo se forma este plexo y vamos a ver que originan ramas, en este caso profundas, que son motoras. ¿Sí? Y aquí le vemos al recto lateral de la cabeza, que es un músculo que se está insertando en lo que sería en la apófisis transversa del atlas. Esto que estamos viendo aquí, fíjense, la apófisis transversa del atlas es la que más sobresale en relación a las vértebras, apófisis transversa de las vértebras cervicales. Entonces se inserta aquí en la apófisis transversa del atlas y de ahí va a insertarse en una apófisis que es llamada de apófisis yugular de nuestro hueso occipital. ¿Ok? Entonces este es el recto lateral de la cabeza. El otro músculo que tendríamos que también estudiar aquí serían los intertransversos, que se insertarían en el borde inferior de la apófisis transversa, que está por arriba, al borde superior de la apófisis transversa, que está por debajo. Y tendríamos dos músculos intertransversos de cada lado, en cada espacio. Sería aquí un intertransverso anterior y un intertransverso posterior, que estarían formando como un canal aquí a este nivel. Aquí tendríamos otro intertransverso y fíjense, el músculo recto lateral, este que estamos viendo aquí, es considerado como el primer músculo intertransverso. ¿Ok? Este que estamos viendo aquí recibe la inervación del primer nervio cervical. ¿Sí? Muy bien. Y aquí le vamos a ver a nuestro músculo escaleno. Vamos a estudiar un poquitito la relación de estos escalenos. Fíjense, este es el escaleno anterior, desde una vista lateral, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior viene a insertarse, decíamos, en la primera costilla, en el tubérculo del isfran. Y fíjense cómo está separando a la vena subclavia de la arteria subclavia. ¿Ok? Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio, aquí se forma un hiato que es llamado de hiato interescalénico. ¿Sí? En este hiato, en este espacio interescalénico, nosotros le vamos a encontrar aquí a nuestra arteria subclavia y al plexo braquial. ¿Ok? A veces este hiato interescalénico puede comprimir a este plexo nervioso y causa el síndrome del escaleno. ¿Sí? En donde el paciente va a tener síntomas o molestias a nivel de nuestro miembro superior. ¿Ok? Muy bien, excelente. Si nosotros le vemos aquí en esta imagen, vamos a verle aquí a lo que sería nuestro escaleno medio, esto que está aquí, ¿ok? Se sacó el escaleno anterior aquí. Hay una relación importante entre el escaleno anterior y el nervio frénico, en donde en la primera imagen daba para ver como esto que está aquí, el nervio frénico, está cruzando de arriba para abajo y de lateral a medial a nuestro músculo escaleno anterior. ¿Okay? Este sería el nervio frénico y este sería el músculo escaleno anterior. Esta relación que estamos viendo aquí, algunos conocen como pincelada blanca de Finocheta. ¿Okay? Nada más es una relación en donde es como si fuese que este nervio está pintando a este escaleno anterior. ¿Sí? Muy bien, entonces sería eso los músculos laterales del cuello.